¿Te has detenido a pensar qué es lo que realmente hace sonreír a un niño? ¿Será el dinero, las mansiones, los coches de lujo? ¿O será algo mucho más simple, algo que no se puede comprar? La historia que vas a escuchar hoy te hará cuestionar todo lo que crees sobre el éxito, el amor y lo que realmente importa en la vida. Prepárate porque descubrirás cómo una simple empleada de la limpieza logró hacer algo que un millonario no había conseguido en meses: devolverle la alegría a dos niños que habían perdido las ganas de vivir. Si historias de superación y conexiones inesperadas tocan tu corazón, este es tu lugar. Suscríbete ahora al canal, pues tu apoyo nos ayuda a traer nuevas narrativas emocionantes todos los días. Aprovecha y dale ya un like a este video. Y no te olvides de activar la campanita para ser el primero en recibir nuestra próxima historia mañana. La mansión de Martín Romero, en uno de los barrios más exclusivos de Santiago, era un monumento a su fortuna, pero también a su duelo. A sus 45 años, había construido un imperio financiero, un coloso de empresas que se extendían por la metrópolis. Poseía todo lo que el dinero podía comprar: una casa que más parecía un museo, coches de lujo en el garaje y un poder que hacía temblar a hombres importantes. Sin embargo, había perdido lo único que realmente importaba. 8 meses antes, la vida le había arrebatado a su esposa, Isabel, en un accidente de coche, dejándolo viudo con 2 hijos pequeños, la base de su familia completamente destrozada. La muerte de Isabel no solo se llevó la alegría de Martín, envenenó la infancia de sus hijos. Daniel, con 8 años, antes un niño parlanchín y lleno de vida, se había encerrado en un mundo de silencio y pantallas de tableta. Pasaba horas encerrado en su habitación, indiferente a los juguetes y a las llamadas para jugar. La pequeña Julieta, con apenas 5 años, el rayo de sol de la casa, se transformó en una sombra llorosa. Rechazaba la comida, se despertaba con pesadillas y parecía deambular por los inmensos pasillos como un fantasma, perdida en una añoranza que su pequeño corazón no sabía cómo nombrar. Desesperado, Martín intentó comprar una solución para el dolor de sus hijos. Contrató a los psicólogos infantiles más caros de la ciudad, cuyas sesiones parecían solo profundizar el silencio de Daniel y la tristeza de Julieta. Transformó uno de los salones de la mansión en una sala de juegos de última generación, con videojuegos importados y juguetes que costaban una fortuna. Instaló un parque profesional en el jardín, con columpios y toboganes que nunca se usaban. Nada funcionaba. Los niños se consumían ante sus ojos y cada kilo que perdían, cada sonrisa que no regalaban, era una nueva prueba de su fracaso como padre. Las niñeras, incluso las más experimentadas y con las mejores referencias, no duraban. La primera, una señora con décadas de experiencia, renunció en 3 semanas, alegando que los niños eran inaccesibles. La segunda, una joven pedagoga, duró 15 días, agotada por la pesada atmósfera de la casa. Martín, el hombre que dirigía reuniones con decenas de ejecutivos y cerraba negocios millonarios, no conseguía convencer a una sola persona de que se quedara a cuidar de sus hijos. Se sentía completamente perdido, derrotado por la única tarea que realmente importaba, la de ser un puerto seguro para su familia. Se hundió aún más en el trabajo, usándolo como una vía de escape. Salía de casa antes de que los niños se despertaran y volvía cuando ya estaban durmiendo. Los dejaba al cuidado de una sucesión de rostros temporales. Los fines de semana, que antes eran sagrados, se convirtieron en los días más difíciles. Sin la armadura de su trabajo, no sabía cómo lidiar con el silencio que se había instalado entre él y sus hijos. La mansión, antes llena de vida, con el sonido del piano de Isabel y las risas en la mesa del comedor, ahora parecía un mausoleo frío, un recordatorio constante de todo lo que
había perdido. Fue en este escenario de desolación que llegó Irene. No vino como niñera o psicóloga. Fue contratada por una empresa externa para la limpieza, una función práctica de una casa que necesitaba orden. La primera impresión que Martín tuvo de ella fue superficial y llena de prejuicios. Una mujer de 40 y pocos años, uniforme simple, el cabello recogido, sin maquillaje. La saludó con prisa, dándole instrucciones básicas antes de salir para otro día de trabajo, sin dedicarle una segunda mirada. No podría haber estado más equivocado sobre quién realmente acababa de entrar en su casa. Lo que Martín no sabía era que Irene cargaba con un bagaje de experiencias que ninguna especialista cara poseía. Era madre de 3 hijos, ahora adultos y exitosos, a los que había criado prácticamente sola tras el abandono de su marido. Durante años había trabajado en múltiples empleos, limpiando casas, cocinando en restaurantes, todo para garantizar que tuvieran la educación y las oportunidades que ella nunca tuvo. No conocía teorías psicológicas complejas, pero conocía el lenguaje universal del cuidado, del sacrificio y sobre todo del amor maternal forjado en las batallas de la vida real. Pero había un secreto aún más profundo, una cualificación que no constaba en ningún currículum. Irene era licenciada en pedagogía con una especialización en psicología infantil. Amaba la profesión, pero se vio obligada a abandonarla años antes, cuando su exmarido la dejó con una montaña de deudas. La necesidad de un pago inmediato y en efectivo la llevó al trabajo de limpieza, un desvío en su camino que había aceptado con la misma dignidad con la que enfrentaba todos los demás desafíos. Había guardado su conocimiento, esperando silenciosamente una oportunidad para usarlo de nuevo. En sus primeros días en la mansión, Irene observaba en silencio. Veía cómo Daniel y Julieta apenas tocaban el desayuno, cómo la nueva niñera intentaba sin éxito involucrarlos en conversaciones forzadas. Veía los juguetes caros e intactos, las fotos de una familia feliz que parecían pertenecer a otra vida. Pero, sobre todo, se fijó en el cuaderno de recetas de Isabel, abandonado en la cocina, y allí, en las páginas manchadas de harina, encontró la clave, la pista hacia el corazón de esa familia. La comida no era solo alimento, era el principal vehículo de amor de la madre que habían perdido. Durante su primera semana, Irene se movió por la mansión como una antropóloga silenciosa, estudiando la tribu de una única familia en duelo. En su trabajo, leía entre líneas en esa casa. En la habitación de Daniel, no limpiaba solo juguetes, limpiaba monumentos al intento fallido de su padre de reemplazar la presencia con regalos. Cajas de videojuegos sin abrir, coches de colección aún en sus embalajes. Todo era un testimonio silencioso de una alegría que no se podía comprar. Martín Romero intentaba llenar el vacío con objetos, sin darse cuenta de que el vacío tenía la forma exacta de una persona, no de una cosa. La situación en la habitación de Julieta era aún más conmovedora. Una colección de muñecas de porcelana importadas, con vestidos de seda y ojos de cristal, la miraban desde dentro de sus cajas. Una casa de muñecas artesanal lo suficientemente grande para que una niña entrara, acumulaba polvo en un rincón. La única muñeca que mostraba signos de uso era una, simple, de trapo, gastada por el tiempo y las lágrimas, que siempre estaba en la cama de la niña. Era evidente que ese era un regalo de su madre. Para Julieta, el valor no estaba en el precio, sino en el recuerdo, un concepto que el dinero de su padre no podía comprender. Las fotografías de Isabel, esparcidas por la casa, contaban la historia de una vida que se había extinguido. Irene se detenía frente a cada portarretrato, estudiando la sonrisa radiante de la mujer. Veía la forma en que abrazaba a sus hijos,
la complicidad en la mirada que intercambiaba con su marido. Y luego veía a los hijos de verdad, las pequeñas sombras que deambulaban por la casa, y el contraste era brutal. Irene entendió que Martín no solo había perdido a una esposa, había perdido el sol de su sistema solar, y ahora él y sus planetas hijos giraban sin rumbo, perdidos en el frío y la oscuridad del espacio. La mayor pista, sin embargo, la encontró en la cocina. En una estantería, olvidado, había un cuaderno de recetas con la delicada caligrafía de Isabel. No eran solo listas de ingredientes, eran diarios de afecto. Había anotaciones en los márgenes. A Daniel le encanta con más chocolate, el favorito de Julietita para los días de lluvia. Había manchas de masa y salpicaduras de salsa, y pegada en la última página, una foto de los tres, cubiertos de harina, riendo. Irene finalmente lo entendió. En esa casa, la comida nunca había sido solo comida. Había sido el principal lenguaje del amor de una madre. Y ahora era el dialecto que nadie más sabía hablar. El catalizador para la acción. Llegó un jueves por la tarde. Irene limpiaba el comedor cuando escuchó un llanto bajo que venía de la cocina. Encontró a la pequeña Julieta sentada en el suelo, abrazada a la muñeca de trapo, con el rostro rojo y húmedo. Susurraba repetidamente, como un mantra de dolor: «Mamá, quiero tu pastel de chocolate. ¿Por qué no vuelves para hacer pastel conmigo?» La añoranza de la niña no era por un dulce, era por un ritual, por un momento, por un sabor que era sinónimo del amor de su madre. Era la forma más pura y concreta de expresar una falta que era demasiado abstracta para que ella la entendiera. La niñera de turno, una joven llamada Débora, intentó intervenir con la fría lógica de quien no entiende el corazón. Le ofreció a Julieta una tarta carísima, comprada en la mejor pastelería de la ciudad. «Mira, Julieta, esta es mucho más elegante que el pastel de tu mamá», dijo, tratando de animarla. La niña rechazó la oferta con un grito de furia, empujando el plato. «No es igual. Quiero el de mamá». Débora, frustrada y sin recursos emocionales, se encogió de hombros y cogió su móvil, abandonando a la niña a su sufrimiento, considerándola solo un caso más de una niña difícil. El corazón de Irene se partió. Conocía ese dolor. Sabía que la nostalgia de un niño no se puede llenar con sustitutos caros. Sabía que lo que Julieta necesitaba no era un pastel, sino una conexión con la memoria de su madre. En ese momento, la línea entre limpiadora y pedagoga, entre empleada y madre, desapareció. Vio a una niña necesitando ayuda y supo, con cada fibra de su ser, que ella era la única persona en esa casa que tenía las herramientas adecuadas para ofrecerla. Decidió romper las reglas. Se arrodilló junto a Julieta, ignorando la presencia irritada de Débora. Con la voz más suave que poseía, no ofreció una solución, sino una pregunta. «Princesa, cuéntame, ¿cómo era el pastel de chocolate de tu mamá? ¿Tenía cobertura? ¿Era esponjoso?» La pregunta, tan simple y tan respetuosa, abrió las compuertas. Por primera vez en meses, Julieta comenzó a hablar de su madre sin ser interrumpida. Contó sobre las virutas de chocolate, sobre la masa que probaban juntas, sobre las caritas felices que Isabel dibujaba en la cobertura con fideos de colores. Daniel, que había llegado del colegio, fue atraído a la cocina por la voz de su hermana. Se detuvo en la puerta, escuchando la conversación. Generalmente huía de cualquier mención a su madre, pues siempre venía acompañada de miradas de lástima. Pero la forma en que Irene hablaba era diferente. Era natural, era curiosa, era celebratoria. ¿Y a Daniel? ¿También le gustaba ayudar en la cocina?, preguntó Irene, incluyéndolo amablemente en la conversación. El niño, por primera vez en meses, habló de su madre con una sombra de alegría. «Yo ayudaba a hacer brigadeiro, un dulce de chocolate», dijo en voz baja.
siempre comía más del que enrollaba. Y entonces, un milagro, una pequeña y oxidada sonrisa brotó en su rostro. La pequeña semilla de alegría que Irene plantó en la cocina era frágil. Observó en los días siguientes cómo la niñera, Débora, con su rutina rígida y su falta de calidez, casi la asfixió. Los niños, tras ese breve momento de conexión, volvieron a cerrarse, la apatía regresando como una marea lenta y gris. Irene entendió que una única conversación no era suficiente. Para que la sanación comenzara de verdad, necesitaban más que solo palabras. Necesitaban una acción, un ritual que pudiera rescatar el alma de esa casa, y ella sabía exactamente qué ritual debía ser. Esa noche, en su casa, Irene tomó una decisión que cruzaba todas las fronteras de su función. Iba a hacer el pastel de chocolate. Era un riesgo inmenso. No era la cocinera, no era la niñera, era la empleada de la limpieza. Usar la cocina y los ingredientes caros de la mansión para una actividad no autorizada era motivo de despido inmediato. Pero el miedo a perder el empleo era infinitamente menor que el miedo a ver a Pin Shinturusin, esos dos niños, perderse para siempre en la niebla de la tristeza. Por primera vez en años, sentía que su formación en pedagogía le exigía una actitud. El viernes llegó a trabajar con una bolsa discreta. Dentro no había productos de limpieza, sino ingredientes que ella misma había comprado con su dinero ganado con esfuerzo. Un cacao en polvo de buena calidad, extracto de vainilla, fideos de colores. No quería solo usar las cosas de esa casa, quería ofrecer algo suyo, un regalo. Era su inversión, silenciosa en la felicidad de esos niños, un acto de fe en que un simple pastel, hecho con las intenciones correctas, podría ser más poderoso que cualquier terapia cara que el dinero de Martín pudiera comprar. Esperó el momento perfecto. A media tarde, cuando los niños volvieron del colegio y Débora estaba absorta en una larga llamada personal en la terraza, Irene los llamó a la cocina. «Recordé algo», susurró conspiradoramente. «La receta del más delicioso y desastroso pastel de chocolate del universo. Pero necesito a 2 asistentes muy valientes. Se apuntan». La invitación, enmarcada como una aventura prohibida, fue irresistible. Los ojos de los niños se abrieron de par en par, una mezcla de asombro y emoción. La cocina era un territorio prohibido, gobernado por reglas rígidas. La idea de poder hacer un desastre de amor allí era la rebelión más emocionante que podían imaginar. Irene les dio pequeños delantales y la cocina, antes un laboratorio frío y profesional, se transformó en un patio de recreo. Les dejó romper los huevos, aunque la mitad quedara en la encimera. Les dejó tamizar la harina, aunque una nube blanca cubriera el suelo. No estaba enseñando a cocinar, les estaba enseñando el permiso de ser niños de nuevo. Mientras mezclaban la masa, embadurnándose los dedos de chocolate, Irene llenaba el silencio de la casa con historias. Contaba sobre las aventuras culinarias de sus propios hijos, sobre el día en que su hijo mayor intentó hacer un pastel y usó sal en Mindon Simpes, lugar de azúcar, sobre cómo fingieron que estaba delicioso solo para no herir sus sentimientos. Pintaba cuadros de una familia normal, llena de errores, de risas y de un amor que no exigía perfección. Y los niños, hambrientos de normalidad, bebían cada palabra, riendo con una genuinidad que no se oía en esa casa desde hacía meses. Pronto, un aroma cálido y dulce a chocolate comenzó a extenderse por la mansión. Era un aroma que no perfumaba el aire de esa casa desde la muerte de Isabel. Era el olor a hogar, a consuelo, a memoria feliz. El aroma viajó por los pasillos, subió las escaleras e invadió los salones silenciosos, un embajador cálido de una revolución que ocurría en la cocina. Era un acto de desafío olfativo, una declaración de que la alegría estaba, tercamente,
tratando de encontrar un camino de vuelta al corazón de esa familia, rompiendo la atmósfera estéril del duelo. Atraída por el olor, Débora finalmente entró en la cocina, con el rostro como una máscara de irritación. Encontró a los tres cubiertos de harina, riendo en medio de un glorioso desorden. «¿Qué desastre es este?», espetó. «Saben que no pueden estar aquí». Pero algo era diferente. Los niños, usualmente tan pasivos, no se encogieron. «Estamos haciendo pastel con Irene», dijo Julieta, la voz sorprendentemente firme. «Y queremos quedarnos aquí», añadió Daniel, parándose protectoramente cerca de Irene. Por primera vez, estaban defendiendo su propia felicidad. Irritada por la insubordinación, Débora salió de la cocina murmurando sobre empleadas que no conocen su lugar, pero su poder se había roto. El pastel salió del horno, perfecto y fragante. Irene lo puso sobre la mesa para que se enfriara, y los tres se quedaron allí, admirando su obra, los pequeños conquistadores de una gran batalla. Lo que habían creado no era solo un postre, era un trofeo, un símbolo de su primera victoria contra la tristeza que dominaba esa casa. Cuando Irene cortó el primer trozo y se lo dio a probar a Julieta, los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Pero no eran las lágrimas de tristeza del día anterior. Eran lágrimas de una añoranza dulce, de una conexión reencontrada. «No es igual al de mamá», susurró, «pero sabe a amor». La frase, de una pureza devastadora, le confirmó a Irene que estaba en el camino correcto. La memoria de Isabel no era una herida a evitar, sino un sabor a redescubrir. Daniel, que comió su trozo con un apetito que no demostraba desde hacía meses, dijo algo que selló la victoria de ese día. «A mamá le gustaría vernos hacer pastel», dijo, con la boca sucia de chocolate. Fue la primera vez que pudo conectar la memoria de su madre a un sentimiento de alegría presente, en lugar de solo al dolor de la ausencia. Ese pastel no era un sustituto de Isabel, era un homenaje a ella. Y al honrar su memoria con alegría, los niños, guiados por la sabiduría de Irene, daban el primer y más importante paso en su propio viaje de sanación. Martín llegó a casa esa noche, con el peso de otro día agotador sobre sus hombros, esperando encontrar el silencio fúnebre de siempre. Pero antes de que pudiera siquiera quitarse el abrigo, Débora, la niñera, lo interceptó en el vestíbulo, con el rostro como una máscara de indignación profesional. Le soltó un torrente de quejas sobre la empleada entrometida, sobre el desorden en la cocina, sobre cómo los niños se estaban volviendo rebeldes y desobedeciendo sus órdenes. Pintó un cuadro de caos e insubordinación esperando la solidaridad del jefe contra la empleada que había osado cruzar sus límites. Demasiado cansado para otro drama doméstico, la primera reacción de Martín fue la de un ejecutivo: apaciguar, resolver, seguir adelante. Estaba a punto de estar de acuerdo con Débora, de prometer una conversación dura con Irene al día siguiente, solo para poder tener un poco de paz. Pero fue en ese instante que sus hijos aparecieron, y la narrativa de la niñera se deshizo en el aire. No estaban llorando ni castigados. Corrieron hacia él, con los rostros sucios de chocolate, los ojos brillantes de una emoción que no veía desde antes de que Isabel se fuera. «Papá, hicimos pastel. Irene nos enseñó. Está delicioso». La alegría de ellos era tan contagiosa y tan anómala que lo paralizó. Julieta le ofreció orgullosamente un trozo del simple pastel de chocolate casero, un poco torcido. Mecánicamente, tomó un tenedor y lo probó. El sabor lo golpeó como una ola. No era un postre gourmet de un restaurante de lujo. Sabía a hogar. Sabía exactamente como los simples pasteles que su esposa Isabel solía hornear. Era el sabor de un recuerdo que pensaba que había perdido para siempre, ahora vivo en su boca, resucitado por un trozo de pastel.
Miró los rostros felices de sus hijos, luego a la niñera indignada y de nuevo al pastel en su mano. En un instante de claridad cegadora, todo cobró sentido. Irene no había creado un problema, había encontrado la única solución. No había faltado al respeto a la memoria de su esposa. La había honrado de la forma más pura posible. Había entendido que lo que faltaba en esa casa no eran reglas ni juguetes, sino los rituales de amor que se habían perdido. Y con harina y chocolate comenzó a reconstruirlos. Con una calma que él mismo se sorprendió de sentir, se giró hacia la atónita niñera. «Débora», dijo, la voz firme y final, «le agradezco sus servicios, pero ya no serán necesarios a partir de hoy». La mandíbula de Débora cayó. «Pero señor, ella, las reglas han cambiado», la interrumpió. «Puede recoger sus cosas». Ya no estaba gestionando un problema. Estaba protegiendo activamente la frágil semilla de felicidad que acababa de ser plantada en su hogar y no permitiría que nadie la pisoteara. Después de que la niñera se retirara, sorprendida y derrotada, Martín se sentó con sus hijos en la mesa de la cocina, con el pastel entre ellos. Por primera vez en meses, no hizo una pregunta protocolaria sobre su día. Hizo una pregunta real. «Cuéntenmelo todo. Cuéntenme sobre Irene». Y hablaron, las palabras brotando como un dique que se rompe. Hablaron de cómo ella los escuchaba, de cómo no tenía miedo de hablar de su mamá, de cómo contaba historias divertidas de sus propios hijos. «Papá, Irene no tiene miedo de hablar de mamá», explicó Daniel, la percepción en su voz de 8 años sorprendiendo a su padre. «Nos deja sentir nostalgia, cuenta historias y nos ayuda a recordar las cosas buenas». Julieta añadió con el rostro serio: «Hacer el pastel fue como si mamá estuviera aquí con nosotros. Volví a oler su perfume». Sus palabras fueron una revelación de Martín, una acusación silenciosa a sus propios métodos. Había intentado de todo para distraerlos del dolor, para borrar la fuente del sufrimiento. Se dio cuenta de su error fundamental. En su intento de proteger a sus hijos del dolor del duelo, en realidad los estaba privando del duelo mismo. Les estaba negando el derecho a recordar, a extrañar, a mantener a su madre viva en sus corazones de una forma sana y amorosa. Había instruido a todas las niñeras a evitar el tema, a centrarse en el futuro, sin entender que, para esos 2 niños, el futuro solo podría construirse si el pasado era acogido con cariño, no encerrado en una habitación oscura. Su respeto por Irene, la mujer a la que apenas había notado, creció y se transformó en una profunda admiración. Ella, con su sabiduría intuitiva, había entendido en días lo que él, con todos sus especialistas, no había entendido en meses. No vio una herida que cubrir, sino un recuerdo que celebrar. La había juzgado por su uniforme, por su posición, mientras ella, en silencio, veía el alma de sus hijos con una claridad que él, el propio padre, había perdido. La humildad de la lección que estaba aprendiendo era dolorosa y al mismo tiempo liberadora. Esa noche, por primera vez en 8 meses, Daniel y Julieta se fueron a dormir sonriendo, hablando de los brigadeiros que harían con Irene al día siguiente. Martín los arropó y los besos de buenas noches que recibió no fueron por obligación, sino espontáneos, llenos de un nuevo tipo de calor. El silencio en la mansión, cuando bajó, ya no era de tristeza, sino de una paz cansada y prometedora. Decidió que, a la mañana siguiente, su rutina cambiaría. No iría al despacho, se quedaría. Necesitaba hablar con Irene. Necesitaba entender no solo lo que hacía, sino quién era. ¿Qué experiencias de vida le habían dado una sabiduría tan profunda? Habían enseñado tanto sobre el duelo. No sabía nada de su formación, de sus propios dolores, de los hijos de los que tanto hablaba. Solo sabía que ella era la clave para la felicidad de sus hijos.
para la sanación de su familia, y quizás se dio cuenta con un escalofrío para la salvación de su propia alma solitaria. Finalmente, entendió que el problema de su familia no era la ausencia de Isabel, sino su propia ausencia. Escondido detrás de su dolor y de su trabajo, se había fantasma en su propia casa. Irene, con un simple pastel de chocolate, no solo había alimentado a sus hijos, lo había despertado a él. Le había mostrado que la paternidad no se puede delegar, que el amor no se puede externalizar. El viaje de sanación de sus hijos, se dio cuenta, necesitaba comenzar con el suyo propio. Y sabía con absoluta certeza que no podría hacerlo solo. Necesitaba su ayuda. Irene ha revelado su secreto y Martín, finalmente, ha visto a la mujer extraordinaria que estaba justo frente a él. Se está formando una nueva alianza. Suscríbete al canal para ver cómo reconstruirán esta familia y comenta. ¿Alguna vez te has sentido subestimado en un trabajo o una situación? El sábado por la mañana, Martín no fue al despacho. Por primera vez en meses, eligió la casa. Esperó en la cocina, un territorio que le parecía extraño, sintiéndose un intruso en su propia rutina. Cuando Irene llegó para trabajar, visiblemente nerviosa tras los acontecimientos del día anterior, la pasó. Sorprendió con un simple gesto. Le ofreció una taza de café. «Buenos días, Irene. Siéntese, por favor. Necesitamos hablar», dijo, la formalidad de siempre ahora teñida de una nueva y desconcertante humildad. Ella se sentó, esperando una reprimenda, quizás el despido por haber roto las reglas. En lugar de una reprimenda, escuchó una confesión. Martín abrió su corazón, no como un jefe, sino como un padre desesperado. Habló de los 8 meses de oscuridad, de la sucesión de niñeras y psicólogos, de los juguetes caros que se convirtieron en monumentos a su fracaso. Describió el dolor de ver a sus hijos transformarse en pequeños fantasmas, la culpa que lo consumía por no saber cómo alcanzarlos. Admitió su propia impotencia con una honestidad brutal que rompió la barrera que la riqueza y el estatus siempre habían puesto entre él y el mundo. «Intenté resolver un problema del corazón con mi cartera, Irene», dijo con la voz entrecortada. «Intenté comprar su felicidad, sin darme cuenta de que lo único que necesitaba no tenía precio». La miró, la admiración en sus ojos clara por primera vez. «Y entonces llegaste tú, y con un simple pastel de chocolate, con una conversación, conseguiste más que todo mi dinero y todos los especialistas juntos. Me los trajiste de vuelta». Su vulnerabilidad era una invitación, un puente construido sobre las ruinas de su orgullo. Irene escuchó cada palabra, el corazón llenándose de una profunda compasión. No veía a un multimillonario, sino a un hombre de luto, tan perdido como sus hijos. «Señor Romero», dijo suavemente, «usted no es un mal padre. Es un padre que también está sufriendo. Y a veces, en el afán de borrar el dolor, terminamos borrando el recuerdo, que es lo único que nos queda». Sus palabras no eran un perdón, sino un reconocimiento, una validación del sufrimiento que él intentaba esconder detrás de su fachada de poder y control, y eso lo conmovió profundamente. «Los niños no necesitan olvidar a su madre para ser felices», continuó, compartiendo su sabiduría. «Necesitan aprender a guardar el amor que sienten por ella en un lugar cálido en el corazón, mientras abren espacio para crear nuevos recuerdos felices». Explicó que el pastel no fue para reemplazar a Isabel, sino para celebrarla, de una forma nueva y alegre. Su lógica era tan simple y tan profunda que iluminó la oscuridad en la mente de Martín. Finalmente entendió el camino que necesitaba seguir. Movido por esta revelación, hizo su propuesta. «Irene, necesito tu ayuda, y no solo para limpiar. Quiero que cuides de mis hijos, oficialmente». Se inclinó sobre la mesa, la intensidad en su mirada inquebrantable. «Te pagaré el doble de tu sueldo.
Quiero que tengas tiempo y recursos para hacer lo que mejor sabes hacer, cuidarlos. La oferta era un acto de rendición, la admisión de que el conocimiento de ella era más valioso que el de todos los especialistas que había contratado. Al ver la sorpresa en su rostro, insistió: ya he contratado a personas con los mejores títulos. Ninguna de ellas consiguió lo que tú hiciste en una tarde. Tenían la técnica, pero no tenían el alma. Tienes algo mucho más importante que un título, Irene. Tienes corazón. Su validación, la forma en que valoró su esencia en lugar de su posición, le dio a Irene el coraje que necesitaba. Fue en ese momento que decidió revelar su secreto. Señor Romero, comenzó en voz baja, hay algo que necesita saber sobre mí. Yo tengo un título. Entonces le contó su historia, sobre su licenciatura en pedagogía, su especialización en psicopedagogía infantil, los años que trabajó como maestra. Le contó sobre el exmarido que la abandonó con deudas, obligándola a dejar la carrera que amaba para criar a sus 3 hijos sola. No se pintó como una víctima, sino como una superviviente que había hecho lo que tenía que hacer. Martín quedó completamente atónito. La mujer que había contratado para limpiar sus baños era, en realidad, una especialista altamente cualificada, con más formación teórica que todas las niñeras que habían pasado por su casa. La ironía era abrumadora. Había buscado la solución en agencias de élite, mientras la respuesta estaba todo el tiempo allí, de uniforme azul, puliendo silenciosamente su platería. Finalmente entendió que lo que había visto en ella no era solo intuición, era intuición informada por años de estudio y práctica. Una ola de vergüenza lo golpeó. Pensó en su primera impresión de ella, en el prejuicio con el que la había tratado. Si ella le hubiera contado sobre sus títulos el primer día, le habría creído, o habría sospechado, preguntándose por qué una pedagoga cualificada estaría trabajando como limpiadora. Tuvo que admitir para sí mismo que probablemente habría desconfiado. Ella tenía razón. En su mundo, las apariencias importaban más que la esencia, y ella, sabiamente, dejó que su trabajo hablara más alto que cualquier prejuicio. La miró con un respeto completamente nuevo. Irene, mi propuesta cambia, dijo. No quiero solo que cuides de los niños. Quiero que seas la coordinadora pedagógica de esta familia. Quiero que tengas total autonomía para usar todo tu conocimiento para ayudarme a sanar a mis hijos. Quiero que tengas la oportunidad de volver a ser la profesional que la vida te obligó a dejar de ser. Ya no era una oferta de empleo, era una oferta de restauración, de un futuro, de una vocación redescubierta. Con el secreto de Irene ahora revelado, la dinámica en la mansión se transformó. Martín formalizó su nueva posición, no más como una empleada que también ayudaba, sino como la coordinadora de bienestar y desarrollo de los niños, con un salario que reflejaba su inmensa contribución y total autonomía para implementar su filosofía de cuidado. El cambio no fue solo en el papel, fue un cambio de poder, un reconocimiento de que el conocimiento de Irene era el activo más valioso de esa casa. La cocina, antes un simple lugar de trabajo, se convirtió en el centro de operaciones de la sanación de esa familia. Fiel a su nueva comprensión, Martín comenzó a desmantelar la muralla que el trabajo había construido alrededor de su vida. Redujo drásticamente sus viajes, delegó más responsabilidades y pasó a trabajar desde casa con más frecuencia. Ya no quería ser un espectador de la vida de sus hijos, quería ser un participante. Comenzó a unirse a ellos y a Irene en los rituales de la cocina, torpe al principio, pero con una voluntad genuina de aprender. Estaba descubriendo que la alegría de acertar el punto de un brigadeiro con sus hijos era más gratificante que cerrar un contrato de millones. Los fines de semana, antes territorios de soledad y aburrimiento, se transformaron en celebraciones de la memoria
y la vida, usando el antiguo cuaderno de recetas de Isabel como un mapa del tesoro. Recreaban los platos que tanto amaba. Con cada pastel horneado, con cada plato preparado, compartían una historia sobre ella. La cocina se llenó de aromas y de recuerdos felices. Martín e Irene, sabiduría combinada, estaban enseñando a Daniel y Julieta que era posible sentir la dulzura de la añoranza, que el recuerdo de su madre no necesitaba ser una fuente de dolor, sino una celebración continua de su amor. Los niños, nutridos por esta nueva atmósfera de afecto y presencia, florecieron. El apetito de Daniel regresó con toda su fuerza, y junto con él, su curiosidad por el mundo. Redescubrió sus kits de construcción, ahora creando ciudades enteras en el suelo de su habitación. Lágrimas de Julieta fueron reemplazadas por carcajadas y volvió a jugar con sus muñecas, ya no en escenarios de soledad, sino en grandes y ruidosas fiestas de familia. La alegría, antes una visitante rara y tímida, se convirtió en una residente permanente y bienvenida en la mansión Romero. Para completar la transformación, Irene, sintiendo que los niños necesitaban más conexiones, sugirió invitar a sus propios hijos a un almuerzo de domingo. Martín aceptó de inmediato. La llegada de Javier, el futuro ingeniero, Daniela, la estudiante de enfermería, y Carlos, el adolescente responsable, trajo una nueva energía a la casa. Al principio hubo una timidez, el encuentro de dos mundos tan distintos. Pero el lenguaje universal de la infancia y la amabilidad pronto rompió el hielo, uniendo a los 5 jóvenes en una camaradería natural. Martín observaba la escena con el corazón lleno. Veía a Daniel, fascinado, escuchando a Javier explicar un principio de la física. Veía a Julieta, encantada, viendo a Daniela mostrarle cómo cuidar de una de sus muñecas enfermas. Vio a Carlos jugando a videojuegos con sus 2 nuevos hermanos menores. Su mansión, antes tan vacía y silenciosa, ahora bullía con el caos ruidoso y maravilloso de una familia grande y mezclada. No solo había contratado a una cuidadora, había, sin saberlo, importado a una familia entera que llenaba todos los vacíos de la suya. La revelación final para Martín, sin embargo, aún estaba por llegar. Sucedió una tarde de domingo, casi un año después de la muerte de Isabel. Tuvo que salir para resolver una emergencia en una de sus empresas, pero prometió volver a tiempo para el tradicional almuerzo dominical. El problema se resolvió más rápido de lo esperado y decidió dar una sorpresa deteniéndose en una pastelería para comprar los dulces favoritos de los niños. Entró en casa silenciosamente, el sonido de risas proveniente de la cocina guiando sus pasos. Se detuvo en la puerta de la cocina, invisible, y la escena que vio lo golpeó con la fuerza de una epifanía. No era solo una escena bonita, era la imagen de la más pura y profunda felicidad doméstica. Irene estaba sentada a la mesa, con Daniel en un regazo y Julieta en el otro, a pesar de ser ya demasiado grandes para ello. Los 3 compartían un trozo de tarta, comiendo con el mismo tenedor, riendo de una historia que Julieta contaba. Estaban completamente relajados, derretidos en su abrazo, como si ese fuera el lugar más seguro y feliz del mundo. Lo que realmente lo emocionó, sin embargo, fue la expresión en el rostro de Irene. Miraba a sus hijos, no con el cuidado de una profesional o el cariño de una amiga, sino con un amor tan incondicional, tan genuino, tan abrumadoramente maternal, que era imposible no reconocerlo. Era la misma mirada que veía en todas las fotos de Isabel. En ese momento, Martín entendió que Irene no amaba solo el trabajo de cuidar a sus hijos, amaba a sus hijos como si fueran suyos. En ese instante, algo cambió fundamentalmente dentro de Martín.
La gratitud, la admiración, el respeto, todos los sentimientos que albergaba por Irene se fusionaron y se transformaron en algo nuevo, algo poderoso e innegable. Se dio cuenta de que estaba completamente enamorado de ella, no de la pedagoga competente o de la mujer resiliente, sino de la madre que era para sus hijos, del corazón gigante que había compartido con su familia, sanándolos a todos con su amor silencioso. Permaneció allí, escondido, observándolos, las lágrimas corriendo por su rostro sin que se diera cuenta. Eran lágrimas de una gratitud tan profunda que dolía. Había pensado que le estaba pagando un sueldo a Irene para que cuidara de sus hijos, pero ahora entendía la verdad. Irene no estaba allí por el dinero. Estaba allí porque se había enamorado de Daniel y Julieta, de la misma forma que una madre se enamora de sus propios hijos. Y él, sin saberlo, se había enamorado de ella por hacer eso. Pensó en Isabel, y por primera vez desde su muerte sintió una paz completa. Era como si, de alguna manera, el universo hubiera conspirado para no dejar a sus hijos huérfanos. Como si Isabel, desde donde estuviera, hubiera elegido personalmente y enviado a la única persona en el mundo con un corazón lo suficientemente grande como para amar a sus hijos como ella los habría amado. La presencia de Irene no era un reemplazo, era una continuación del amor de su esposa. En ese momento, el duelo de Martín finalmente comenzó a transformarse en gratitud. Cuando Julieta finalmente se percató de su presencia en la puerta, saltó de su regazo. «¡Papá, llegaste!», gritó la niña corriendo a abrazarlo. Daniel lo siguió, radiante. Martín abrazó a sus hijos, pero sus ojos seguían fijos en Irene, que se había levantado, avergonzada por haber sido sorprendida en ese momento de intimidad. «Disculpe, señor», dijo. «Sé que están todos sucios, pero...» «Irene», la interrumpió, la voz embargada de emoción. «No tienes que disculparte. Por nada. Al contrario, yo soy el que necesita darte las gracias. Agradecerle por haberle mostrado lo que era una familia de verdad». 2 años después de ese primer pastel de chocolate, la casa de los Romero era irreconocible. La mesa del comedor ahora siempre tenía sitio para 8 personas y siempre estaba llena. Las paredes de la cocina estaban cubiertas de fotos de la nueva familia, mezcladas armoniosamente con los retratos de Isabel. Martín aprendió a hablar de su difunta esposa nostalgia cariñosa, no con un dolor paralizante, y los niños aprendieron que es posible llevar el amor por alguien que se fue sin que eso impida construir nuevos y felices recuerdos. La fiesta de aniversario de la nueva familia, celebrando la fecha en que Irene había horneado el primer pastel, se convirtió en una tradición anual. La mansión se llenaba con las familias de los niños de las escuelas que habían creado. Era una celebración de la comunidad, de la esperanza y de la transformación. Martín, en su discurso, siempre agradecía al ángel disfrazado de empleada de la limpieza, que le había enseñado que la familia se construye con amor, paciencia y presencia verdadera. Su historia era un testimonio vivo del poder del afecto. Daniel y Julieta, ahora preadolescentes, también hablaban en la fiesta. Irene nos enseñó que extrañar no es triste, es solo una forma de que el amor siga vivo, decía Daniel, con una madurez que conmovía a todos. Julieta, por su parte, siempre recordaba a todos que familia de verdad es quien se queda contigo para hacer pastel de chocolate. Las simples palabras de los niños eran la prueba más elocuente de la profundidad de la sanación que habían experimentado. Una sanación que transformó el duelo en una celebración de la vida y la memoria. El legado de ellos se expandió. La red de escuelas infantiles, basadas en la filosofía de Irene, se convirtió en un modelo de educación humanizada. Cientos de niños estaban siendo enseñados a aprender no solo con la mente, sino con el corazón.
Martín, el empresario implacable, ahora era conocido por su labor filantrópica y por su defensa de un modelo de liderazgo más compasivo. Había encontrado un propósito que iba mucho más allá de acumular riqueza, un propósito que daba un nuevo significado a todo su imperio. La familia Romero Sánchez, una mezcla improbable de mundos, era la prueba de que los lazos del corazón son los más fuertes. Martín e Irene, unidos por un viaje de dolor y redescubrimiento, se convirtieron en socios en la vida y en el trabajo. Sus hijos, biológicos y del corazón, crecieron como una tribu unida, aprendiendo unos de otros, apoyándose mutuamente. La mansión, antes un mausoleo frío, ahora era un centro de amor, risas y olor a pastel horneándose, un hogar en el sentido más verdadero de la palabra. El futuro se desarrolló a partir de esa base sólida. Daniel, inspirado por sus dos madres, decidió convertirse en chef. Julieta, con la misma empatía que Irene, soñaba con ser maestra. Javier, Daniela y Carlos siguieron sus propios caminos de éxito, pero siempre regresaban a ese hogar, a esa familia que los había acogido. Martín e Irene, de la mano, observaban su creación, no el imperio de empresas, sino la dinastía de amor que habían construido juntos, una que seguramente perduraría por generaciones. Su historia demostró que los milagros ocurren, a menudo disfrazados de personas sencillas que cruzan nuestro camino cuando más las necesitamos. Demostró que los prejuicios son vendas que nos impiden ver los tesoros que están justo frente a nosotros. Y enseñó la lección más importante: el verdadero éxito no se mide por el dinero que se acumula, sino por la cantidad de amor que se es capaz de dar, recibir y reconstruir, incluso después de las mayores pérdidas. El sabor de la añoranza, aprendieron, puede ser increíblemente dulce cuando se comparte con una nueva familia, nacida de la esperanza y el afecto. Una historia sobre segundas oportunidades y el poder transformador del amor. ¿Qué te pareció el final de esta familia? Deja tu comentario, dale a me gusta si la historia te conmovió y suscríbete para no perderte nuestras nuevas y emocionantes narrativas. La de mañana está especial.